Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Duchemén y esta no es una clase cualquiera. Estamos con la cápsula número 1 de la unidad didáctica 1 de primero de la ESO para matemáticas. Es interesante que empecemos entendiendo lo que es un sistema de numeración. Los números surgen por la necesidad de contar cosas. Ya desde la prehistoria, si no eran piedras, eran presas. De hecho, no sé si sabes que la palabra calcular viene de cálculo, que hace mucho tiempo significaba piedra pequeña. No sé si te suenan los cálculos renales, que son piedras en el riñón, que los maestros de la antigüedad utilizaban para enseñar a sus alumnos a contar. Para poder contar, nosotros necesitamos un sistema de numeración. Nuestro sistema de numeración es decimal, va del 0 a 9. Y cuando ya hemos pasado por todas esas opciones, lo que hacemos es añadimos un dígito más, que también irá del 0 al 9, cada vez que acabemos con las unidades. Cuando todas las decenas hayan ido del 0 al 9, añadimos un dígito más, que serán las centenas, que irán del 0 al 9. Y así sucesivamente. ¿Sabes por qué del 0 al 9? La respuesta la tienes en tus manos. Sí, porque tenemos 10 dedos. Eso quiere decir que aunque tú estás muy acostumbrado a este sistema de numeración, existe infinidad de sistemas de numeración. Por ejemplo, existen sistemas de numeración que van del 0 al 1 y punto. Sistema binario. Habrás visto que el tiempo se mide de otra forma, en el que va del 0 al 59 y luego se añade uno más a la siguiente unidad. Segundos, minutos, horas. Es interesante que veas cómo es el sistema de numeración romano, en el que se añadía a un símbolo de carácter alfabético, la I, la V, la X, la L, una cantidad. La manera de expresar un número en concreto se hacía colocando o quitando estas letras, haciendo que sumaran o restaran para obtener un resultado único. Las normas del sistema numérico romano son muy sencillas. Si colocas una V tienes un 5, si colocas una X tienes un 10. Eso sí, si añades un dígito de menor valor a la derecha, el número se suma, mientras que si lo agregas a la izquierda, el número se resta. Veamos un ejemplo. Imaginemos que yo quiero expresar el número 6. El 5 cabe dentro de 6 y es el número más grande que cabe. Así que ponemos el símbolo del 5, que es una V. ¿Cuánto falta para llegar a 6? 1. Pues se lo añadimos a la derecha y ya tenemos el número 6, que sería VI. Vayamos con el número 9. El número más cercano al 9 que tenemos en los dígitos romanos es el 10. Pero el 10 se pasa, hay que restarle 1 para llegar a 9. Pues lo que hacemos es ponemos el símbolo del 1 a la izquierda del 9. Y entonces tenemos 10 menos 1, que es 9. Probemos con un número más grande, por ejemplo el 963. Para hablar del 900, lo más cercano que tenemos en los números romanos es el 1000. Pero claro, como estamos hablando de 900, a ese 1000 le está sobrando en la actualidad 100. Si añadimos una C a la izquierda, tendremos 1000 menos 100. Ya tenemos 900. El siguiente número que tenemos que colocar es un 60. Lo más grande y parecido en los números romanos es la L, que es un 50. ¿Hemos llegado a 60? Todavía no, le faltan 10, pero para sumar, el símbolo se lo ponemos a la derecha. Si le sumamos 10, que es una X, ya tendremos 60. Ya tenemos 960 y solo falta añadir de 3. ¿Cómo lo hacemos? Con 3 palitos. CM, LX, I. A estas alturas te estarás preguntando si no podemos poner cualquier número como una suma de palitos. Por ejemplo, el 4 de la siguiente manera. Primero, que si nos volveríamos locos poniendo cantidades de palitos ingentes. Segundo, que el número máximo de símbolos que podemos poner del mismo tipo con el sistema numérico romano son 3. Así que el 4 no se puede expresar de esta forma. El símbolo con un valor más cercano al 4 que tenemos en los números romanos es el 5. Pero como se pasa, hay que restarle. ¿A 5 cuánto hay que restarle para llegar a 4? 1. Pues ponemos un 1
a su izquierda. Así que 4 es IV. Subamos el listón con un número más grande como 1644. Vamos por partes. Primero el 1000. No hay duda sobre el 1000. Hay un símbolo que representa el 1000 en el número romano, la M. A continuación vayamos con el 600. Hay un símbolo romano que simboliza el 500. Para llegar a 600, ¿qué nos falta? 100. Pues colocamos un modificador para que llegue a 600 a la derecha de la D. En concreto, ¿cuánto le falta a la D para llegar a 600? 100. El símbolo que más se acerca en los números romanos a 40 es el 50, que es una L. Pero para 40 como que le sobran 10 todavía. Entonces se lo ponemos a la izquierda y así se lo estaremos restando. Por ahora solo nos falta el 4. El número más cercano entre los símbolos de los números romanos es el 5. Pero a 5 le sobra 1 para hacer un 4. ¿Qué hacemos? Ponemos una I a la izquierda. De esta forma, esto es 1000, esto es 600, esto es 40 y esto es 4. 1000 más 600 más 40 más 4, 1644. El sistema de numeración decimal es muy utilizado entre los seres humanos porque tenemos 10 dedos en las manos y era muy fácil hacer cuentas. Igual que en otros muchos sistemas, la posición que ocupa el dígito en el número multiplica su valor y como es un sistema decimal, lo multiplica por un múltiplo de 10. Así, las unidades multiplican por 1, que es un múltiplo de 10. Las decenas multiplican por 10. Las centenas multiplican por 100. Las unidades de millar multiplican por 1000. Y las decenas de millar multiplican por 10.000. Dicho de otra manera, que el número 174 en realidad es 1 por 100 más 7 por 10 más 4 por 1. Igual que otros sistemas de numeración, lo que hace el sistema de numeración decimal es establecer una serie de símbolos que irán desde el menor valor posible, como puede ser un 0, en crecimiento hasta llegar al límite de ese dígito. Cuando ha llegado al límite, vuelve la cuenta a 0 y añade el siguiente valor a su izquierda. Tradicionalmente nosotros podemos mostrar cualquier número, como por ejemplo el 174, como una centena más 7 decenas más 4 unidades. Verás que esto y esto es lo mismo. Una decena es equivalente a 10 unidades. Una centena es equivalente a 10 decenas, o lo que es lo mismo, 100 unidades. Una unidad de millar es lo mismo que 10 centenas, o lo mismo que 100 decenas, o lo mismo que 1000 unidades. Y así sucesivamente. En el ejemplo 70.317 podemos expresarlo de la siguiente manera. 7 decenas de millar más ninguna unidad de millar, no es necesario que la escriba. Si es ninguna, ¿para qué escribirla? 3 centenas más una decena más 7 unidades. O lo que es lo mismo, 70.000 más 300 más 10 más 7. Si haces la suma, verás que esto da 70.317. Tener un sistema de numeración es muy efectivo, pero si no tienes dígitos o símbolos
con lo que mostrarlo te sirve de poco. Surge así la necesidad de crear un conjunto de números con el que poder escribirlo. Así, el primer conjunto de la historia de números que surgió fue el conjunto de los números naturales, porque era el que se utiliza para contar las cosas que podemos palpar en la realidad. Tú podías tener 2 piedras, 4 panes, 5 peces, e incluso podías no tener nada, que es el cero. A nadie se le había ocurrido todavía la idea de ver en lugar de tener los números negativos. Y con los números del 0 en adelante y además sin decimales, es decir, a nadie se le ocurría que podía tener un hijo y medio, será un niño y 2 piernas. Pues ya los antiguos estaban contentos con eso. A este sistema de números lo llamaron el sistema de números naturales y en la actualidad todavía nos es muy útil. Los números naturales nos sirven para contar, para medir, para ordenar o incluso se utilizan como códigos en la actualidad que representan cualquier información. Un ejemplo son las matrículas. Tú no vas a ver una matrícula 7,3841, ves una matrícula con unos dígitos que son propios de los números naturales. Los códigos postales son números naturales. Los dígitos de tu cuenta del banco son números naturales. Es decir, que esa unión de los infinitos números que van del 0 hasta que te canses de contar, pero siempre saltándose de uno en uno sin pasar por el medio, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, nos es muy útil. A ese conjunto de números lo llamamos el conjunto de los números naturales. Los números naturales dejan de ser útiles si no podemos operar con ellos. Por eso, este conjunto permite cierto tipo de operaciones, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero como todo en este mundo se rige por unas leyes, hace falta ciertas propiedades que se cumplan siempre. Vamos a ver las propiedades de la suma y del producto, lo que tú siempre has llamado multiplicación. Empezamos con la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos o los factores no altera el resultado. Es decir, que si solo hay sumas o solo hay multiplicaciones, da igual que hagas el primero por el segundo o que hagas el segundo por el primero. Como puedes ver en el ejemplo, es lo mismo 7 más 3 que 3 más 7. Es lo mismo 7 por 3 que 3 por 7. A esa propiedad se la llama conmutativa. La propiedad asociativa nos dice que el orden en que se realizan las sumas o productos de 3 o más números no varía el resultado. Ojo, siempre teniendo en cuenta que solo haya o suma o producto. De esta forma, sumar 5 más 2 y luego añadirle 8 es lo mismo que sumar 2 más 8 y luego añadirle 5. De la misma manera, entre 7 por 4 por 6 da lo mismo que primero hagas el 7 por 4 y al resultado le multipliques 6 que hagas el 4 por 6 y al resultado le multipliques 7. Más adelante, cuando empecemos a despejar, verás que la propiedad asociativa te da un montón de libertad para mover las cosas de su sitio a donde te convengan. Cuidado cuando en la propiedad distributiva se mezclan sumas y productos. Imagina que tenemos la siguiente operación. 3 por 2 más 7. Lo lógico sería que tú hicieras primero la suma 3 por 9 y luego hicieras la multiplicación. Con la propiedad distributiva tú puedes quitarte primero del medio la multiplicación, eso sí, distribuyéndola, haciendo que este 3 afecte al 2 primero y luego al 7 primero. Dicho de otra forma, que si no queremos quitarnos primero el paréntesis, pero queremos que la operación salga bien, tendríamos que hacer un 3 por 2 más 3 por 7. 3 por 2 son 6 y 3 por 7, 21. 6 más 21, 27. Aquí puedes ver que la propiedad distributiva de productos con respecto a la suma cumple lo que dice, es decir, que esto y esto es lo mismo. El factor común es la misma operación al contrario, es decir, imagina que tienes un 6 más 21 y tú dices, hay algo que esté afectando al 6 y que está afectando al 21 igual, es decir, en común. Por eso se llama factor común. Sí, nosotros podemos convertir esto en un 3 por 2
y en 3 por 7. De esa manera podemos sacar el 3 porque está aquí y aquí en común fuera. De manera que se nos quedaría 3 multiplicando todo en común al 2 más el 7. Mira por ejemplo esta operación que en un principio parece excesivamente complicada. Tú y yo sabemos que no lo es. Pero nosotros vemos que esta cantidad puede tener un múltiplo en común con esta cantidad. ¿Qué múltiplo es ese? El 100. 800, ¿cómo lo podemos expresar como una multiplicación por 100? Pues 8 por 100. Mientras que 300, ¿cómo podemos expresarlo como una multiplicación de 100? 3 por 100. ¿Qué tenemos aquí en común? El 100 y el 100. Así que podemos sacarlo fuera en esta resta y poner que esta resta es el resultado de multiplicar 100 a 8 menos 3. Fíjate que el 8 viene de aquí y el 3 viene de aquí. 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. Es un cálculo mucho más rápido. Así que se te queda 100 por 5. ¿Y 100 por 5 cuánto es? 500. Coge la calculadora y haz 800 menos 300 sin modificarlo y verás que el resultado es correcto. ¿Y para qué nos puede servir esto? Imagínate la siguiente operación en un examen. Te piden que hagas eso de una manera rápida calculando mentalmente. Me revienta la cabeza. Sin embargo, yo sé que 5 y 2 tienen una multiplicación muy sencilla. Con la propiedad conmutativa yo puedo sustituir la operación inicial en un 5 por 2 por 33. Es decir, simplemente he cambiado de orden. Y con la propiedad conmutativa se puede. Porque aquí solo hay multiplicación. La propiedad asociativa hace que yo pueda hacer perfectamente esto de aquí, sin haber alterado la operación original. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Y 10 por 33 es muy fácil. 330. ¿Has visto cómo las propiedades de los números naturales puede hacer tu vida y tus exámenes mucho más fácil? Vamos ahora con las propiedades de la resta y las divisiones. Si a los dos términos de una resta se le suma o resta la misma cantidad, su diferencia no varía. 74 menos 27. Si haces esto con la calculadora, el resultado será inmediato, un 47, pero vamos a olvidarnos del resultado por ahora. Lo que me está diciendo esta propiedad es que si yo sumo la misma cantidad a los dos términos de una resta, el resultado no varía, es decir, sigue dándome 47. Podemos poner aquí y aquí el valor que nos dé la gana. Si te fijas, por ahora tenemos exactamente la misma operación. Vamos a añadir de algo, como por ejemplo el número 3. Si pongo la misma cantidad aquí que aquí, me dice que esto de aquí no se va a tocar, que va a quedar igual. Vamos a ver si es verdad. 74 más 3, 77. 27 más 3, 30. 77 menos 30, 47. Es cierto. ¿Que no te lo creíste? Vamos a cambiar ese 3 por cualquier otro número. Vamos a probar a poner una cantidad de 10. Siempre la misma cantidad en los dos términos, que es lo que nos dice la propiedad. ¿Vale? 74 más 10, 84. 27 más 10, 37. 84 menos 37, 47. Se comprueba que es correcto. Esta otra propiedad te va a sonar muchísimo porque de toda la vida hemos dicho que esta es la prueba de la división. En una división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es comprensible. Lo que tú tenías originalmente para repartir
Es lo mismo que si hubieras cogido lo que te tocó a cada uno, lo multiplicas por cada una de las personas a las que le repartiste y por si acaso te faltó algo, sumándole lo que te faltó. En este ejemplo, Alfonso ha repartido 528 caramelos entre 37 niños. Si hacemos la división, nos dará una división de 14, pero aquí habrá un resto de 10. La división ya la haces tú con tranquilidad en tu casa. Esto es el cociente. Tenemos el dividendo, es decir, aquello que se reparte en una división. Tenemos la cantidad entre la que se reparte, o lo que llamamos divisor. Y tenemos lo que llamamos resto, es decir, una pequeña cantidad que no se pudo repartir, a no ser que empecemos a utilizar los decimales. Bueno, pues la prueba nos dice que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Esta prueba de la división, que también es una propiedad propia de los números naturales, vamos a comprobarla de la siguiente manera. Me dice que 528 va a ser igual a 37 por 14 más 10, lo cual quiere decir que 528 va a ser igual a 518 más 10, es decir, que 528 es igual a 528. Esto es correcto. Ojo con las propiedades conmutativas en las restas y divisiones, que no funciona igual. Es decir, en una resta, el orden de los números que intervienen sí cambia el resultado. No es lo mismo 20 menos 10 que 10 menos 20. Esto de aquí es incorrecto. De la misma forma, no es lo mismo 20 entre 10 que 10 entre 20. Cuidado con las propiedades conmutativas. Para realizar operaciones combinadas utilizando la jerarquía de operaciones, es necesario seguir un orden. Primero haremos siempre lo que esté en los paréntesis más interiores y luego en los paréntesis más exteriores. Luego iremos de dentro hacia afuera. En ausencia de paréntesis, las multiplicaciones y divisiones van primero y las sumas y restas van después. En este ejemplo, 5 más 3 por 6 menos 2 dentro de un paréntesis más 1, lo primero que hacemos es, ¿hay paréntesis dentro? Sí. Pues no hay duda. Empezamos con esto. 6 menos 2, 4. Y el resto lo copiamos tal cual. ¿Hay paréntesis internos? No. Entonces, ¿qué es lo siguiente que miramos? Las multiplicaciones y las divisiones. Aquí hay una multiplicación, pues no hay duda. Es lo primero que hacemos. 3 por 4, 12. Y el resto lo copiamos igual. Ahora que llega la suma. Hay dos sumas. Podría ser esta o podría ser el 12 más 1. Aquí, propiedad asociativa, como te dé la gana. Puedes hacer primero el 5 más 12 y luego sumarle el 1, o puedes hacer 12 más 1 y luego sumarle 5. De hecho, incluso podrías alterar esta operación que fuera 12 más 5 más 1 y cambiar el orden, porque como solo hay suma, la propiedad conmutativa nos dice que podemos alterarlo como queramos. 5 más 12, 17. Y copiamos el resto. 17 más 1, 18. Ya tenemos el resultado. Ojo con esto, que si no haces el paréntesis primero, o si haces una suma antes que una multiplicación primero, el resultado va a ser diferente. Ojo también con copiar bien lo que no has tocado. No vayas a cambiar ningún símbolo ni a hacer operaciones extras. Habrás visto que esta operación se parece mucho a la primera, lo único que los paréntesis están en otro lugar. Bien, vamos de paréntesis más internos a paréntesis más externos. ¿Qué vemos? Un paréntesis interno, que es el 3 por 6. Pues no hay duda. Es lo primero que tocamos y nos olvidamos de los demás. 3 por 6, 18. Y el resto lo copiamos igual. Bien, ¿qué te ha quedado? Te han quedado sumas y restas, ¿vale? Aquí muy sencillo. Haz las sumas y las restas de la manera que más cómodo te resulte. Yo, por ejemplo, prefiero hacer sumas grandes y las restas después, porque así es más difícil que me queden números negativos. De manera que yo voy a coger el 5 más 18, que 5 más 18 es 23, y copio lo demás.
A continuación, ¿qué hago? El 23 menos 2, que es un 21, y copio 2 de más. Y ahora 21 más 1, 22, que es mi resultado. Como ves, yo escogí este orden entre sumas y restas porque me resultaba más amigable. Pero podría ser que intentaras hacer primero el menos 2 más 1 de la siguiente manera. Menos 2 más 1, menos 1. Copia todo lo demás que no tocaste. Ahora haz lo que te da la gana, como por ejemplo 18 menos 1. Venga. 18 menos 1, 17. Y se te queda 5 más 17. Y esto da como resultado 22. Veamos ahora qué son los múltiplos de dos números. En este ejemplo, Raúl ha ido a comprar chicles para 15 amigos. Y el tendero dice que en cada paquete hay 6 chicles. Así que Raúl se pregunta, ¿cuántos paquetes tendría que comprar? Si los paquetes vienen de 6 en 6 chicles, Raúl puede comprar un paquete, que como trae 6 chicles, tendrá 6 chicles en total. O puede comprar 2 paquetes, que como trae 6 chicles, tendrá 12 chicles en total. Y así sucesivamente. Como quería chicles para 15 amigos, supongo yo que tendrá que comprar esto y le sobrará unos cuantos. Dicho de otra manera, estos resultados de aquí son los múltiplos del número 6. Y se obtiene multiplicando el 6 por números naturales sucesivamente, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Estos solo son los múltiplos de 6? No, múltiplos de 6 a infinito, hasta que te canses de hacer multiplicaciones. Vamos a ver ahora los divisores. Los divisores o factores son aquellos números por los que se puede dividir el número original obteniendo un resultado del conjunto de los números naturales, es decir, sin decimales. Veamos por ejemplo el número 18. El número 18 se puede dividir entre 1. Sí, y te da 18. Eso quiere decir que el 1 es un factor. Te voy a decir un secreto, el 1 siempre es un factor de cualquier número porque cualquier cosa se puede dividir entre 1 y da esa misma cosa. El 18 se puede dividir entre 2. Sí, porque da 9 cerrado. Así que el 2 es un divisor de 18. El 18 se puede dividir entre 3. Sí, porque da 6 sin comas. Es decir, que 3 es un divisor de 18. Si pruebas el 18 entre 4 o el 18 entre 5, verás que aquí dan números con comas. Así que ni 4 ni 5 son divisores de 18. Sin embargo, si pruebas 18 entre 6, verás que el resultado es 3 cerrado. Así que el 6 es un divisor de 18. Lo mismo con el 7, con el 8. 18 entre 9 nos da 2 cerrado, así que 9 es divisor de 18. El 18 no tiene más divisores, así que los números divisores de 18 son 1, 2, 3, 6 y 9. Recuerda, un número es divisor o factor, que es otra forma de decirlo, de otro, si la división del segundo entre el primero da un número exacto. Y para eso la única forma que tenemos de hallarlos es dividiendo por 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar al propio número, hasta el 18. Fíjate que existe una relación entre múltiplos y divisores. Por ejemplo, el 18 es igual a 6 por 3. De esta forma nosotros podemos decir que el 6 y el 3 son divisores de 18. Mientras que podemos decir que el 18 es un múltiplo de 6 o un múltiplo de 3. O dicho de otra manera, si A se puede dividir entre B de manera exacta, A es un múltiplo de B, B es un divisor de A y A es divisible entre B. Pero claro, y si el número es muy grande, como por ejemplo 564, ¿qué hacemos? Vamos probando con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y así hasta llegar a 564. Bueno, es verdad que eso sería efectivo, pero también lento. Entonces existen ciertas pistas que nos dicen si un número es divisible o no es divisible por otro. A estas pistas las llamamos criterios de divisibilidad, es decir, una regla que nos permite saber si un número
es divisible sin necesidad de hacer la división. En la tabla que ves en la pantalla, ves los criterios habituales. Por ejemplo, si el número termina en una cifra par, ese número se puede dividir por 2. Si la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3, como por ejemplo en el número 336, si tú cogieras esto y lo transformaras en un 3 más un 3 más un 6, esto nos da 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Así que 336 es divisible por 3. Si sus dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4, es divisible por 4. Si el número acaba en 0 o en 5, es divisible por 5. Si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, es divisible por 9. Si el número acaba en un 0, siempre es divisible por 10. Y así puedes ver el resto de criterios de divisibilidad en la tabla de tu libro. También es verdad que nosotros podemos ahorrarnos tiempo a la hora de buscar los factores o los divisores con unas reglas muy sencillas, y es que si un número no es divisible por otro, tampoco lo será por ninguno de sus múltiplos. Es decir, si no es divisible por 2, no va a ser divisible ni por 4, ni por 6, ni por 8, ni por 10. Si no es divisible por 5, no va a ser divisible ni por 10, ni por 15, ni por 20. También es verdad que si un número es divisible por todos los factores de otro, quiere decir que es divisible de ese otro. Es decir, que un número será divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3, que son los factores de 6. Y hablando de divisibilidad, por supuesto llegamos a los números primos. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, que es el 1 y el propio número en sí. Es decir, que cuando tú vas a hacer la búsqueda de los divisores, por ejemplo, para el 7, cuando vas a dividir 7 entre 1, 7 entre 2, 7 entre 3 y así sucesivamente, no te da exacto, no te da exacto, no te da exacto, te dan decimales, no te da exacto, salvo esta y esta. Es decir, es un número tan orgulloso que no se puede descomponer. Solamente se puede descomponer entre sí mismo o entre el 1 que es unificador y le pasa a todo número. Eso es un número primo. El resto de los números, es decir, cualquier otro número que se puede descomponer entre otros divisores, se llama número compuesto. Todo número compuesto se puede expresar como una multiplicación de sus divisores. De esta forma, el 6, que tiene como divisores el 2 y el 3, se puede expresar como 6 igual a 2 por 3. A estos efectos no se considera el 1 ni número primo ni número compuesto, simplemente está ahí para gustar. ¿Y para qué nos sirven los números primos? Pues como en esencia es de lo que se componen todos los números, podemos ponernos de acuerdo gracias a ello. Existen dos formas de ponernos de acuerdo gracias a los números primos. La primera es buscando qué antecedente, es decir, qué divisor tenemos en común. A esa herramienta se llama el máximo común divisor. Mientras que podemos intentar ver en el futuro cuándo nos pondremos de acuerdo. Dicho de otra forma, el mínimo común múltiplo. Mira el ejemplo de la pantalla. Los alumnos de primero de ESO de un instituto están organizando un viaje. En total participan 24 chicos y 30 chicas. Se van a alojar en un albergue y quieren utilizar habitaciones iguales del mayor tamaño posible, que los chicos estén separados de las chicas. ¿Qué capacidad deberían tener las habitaciones? Dicho de otra forma, si nosotros utilizamos habitaciones de 5 camas, las chicas se organizarán en 6 habitaciones perfectamente, porque en total son 30. Pero los chicos se van a quedar con un chico de menos en alguna habitación. Así que hay que buscar algún divisor que tengan en común tanto los 24 como los 30. Así que tenemos que buscar todos los divisores de 24 y de 30 y ver si hay alguno que estén en común en las dos cantidades. Hacemos todas las divisiones y ten en cuenta que esto sigue hasta el 24 partido por 24. Bien, si empezamos a hacer las divisiones veremos que esta da exacta, esta da exacta, esta da exacta, esta da exacta, esta no da exacta, esta da exacta. Así sucesivamente encontraremos que los divisores de 24 son todos estos. Vamos a ver qué pasa con las chicas. Si nosotros hacemos
todas sus divisiones, veremos que esta es exacta, esta es exacta, esta es exacta, esta no, esta es exacta, esta es exacta, esta es exacta. Dicho de otra manera, tenemos los siguientes divisores una vez pasemos por todos, ¿vale? Yo lo estoy acortando para ir más rápido. Bueno, habrás visto que entre la lista de divisores para los chicos y la lista de divisores para las chicas, los hay más grandes y los hay más pequeños. Y que algunos los vemos en uno y los vemos en el otro. Los vemos en uno y los vemos en el otro. Queda claro, ¿no? Hay algunos que sí que se repiten. Pero a partir de un punto ya no vuelven a tener más divisores en común. Pues cuando coges el máximo, es decir, el más grande de los divisores que hay tanto en un lado como en el otro, es decir, en común, lo que has encontrado es el máximo común divisor. Es decir, el divisor más grande que divide tanto a una de las cantidades como a la otra. En el caso de este ejemplo, si las habitaciones son de 6 personas, tanto los chicos las llenarán todas sin que falten chicos y las chicas las llenarán todas sin que falten chicas. ¿Te imaginas que nos hubiera dado mal todas las divisiones? Es decir, que nos diera que no son exactas. ¿Por qué? Porque el número que estamos intentando dividir ya era un número primo. Entonces el máximo común divisor siempre tendrá en común el 1. Recuerda esto, siempre que vayas a calcular el máximo común divisor de dos números primos, el máximo común divisor va a ser 1. Para poder calcular el máximo común divisor y otro que se llama el mínimo común múltiplo, primero tenemos que descomponer en factores primos las cantidades. Es decir, lo que yo acabo de hacer, pero no tener que ir de uno en uno dividiendo todas y cada una de las posibilidades. La forma de buscar los divisores se llama descomposición de factores primos, porque al final lo que vamos a tener son los números primos originales. Cuando un número no es primo, se puede descomponer siempre en un producto, es decir, una multiplicación de factores primos. Para descomponer los factores primos, seguimos estos tres pasos. Primero buscamos un divisor primo del número, generalmente el más pequeño. Segundo, dividimos ese número entre el divisor primo encontrado. Y tercero, repetimos ese proceso hasta el cociente que tengamos sea 1. Vamos a ver un ejemplo con el número 45. Ponemos una rayita y empezamos a probar, ¿no? Ya te digo yo que entre 2 no se puede dividir 45 porque no es un número par, así que probamos entre 3. El resultado de dividir 45 entre 3 es 15. 15 no se puede dividir entre 2 porque no es un número par, así que probamos entre 3. Y el resultado de dividir 15 entre 3 es 5. Ahora 5 no se puede dividir entre 2 porque no es un número par. No se puede dividir entre 3 porque la suma de sus dígitos no es múltiplo de 3. Así que el siguiente primo entre el que podríamos probar es entre 5. Y 5 entre 5 a 1. Cuando llegamos aquí, se supone que hemos terminado lo que vamos a llamar a partir de ahora la tableta de descomposición. Ahora podemos llegar a la conclusión de que el número 45 se puede escribir como la multiplicación de 3 por 3 por 5. Si haces este cálculo, verás que sí queda 45. No olvides las reglas de las potencias. 3 por 3 no se escribe 3 por 3 de una manera bonita en matemáticas, se escribe como 3 al cuadrado. Y verás que esto te sigue dando 45. Si te hubiera dado 2 por 2 por 2 por 2, tendrías que haber escrito 2 a la cuarta, como bien sabes. Pues bien, si no quieres volverte loco calculando el máximo común divisor para tener que estar dividiendo todas y cada una de las posibles combinaciones de todos los números, lo que se hace es descomponer en factores primos las cantidades de las que quieras buscar el máximo común divisor y luego el resultado será la multiplicación de los factores primos comunes a todas las cantidades que esté elevado a la menor potencia. Ejemplo, 8, 28 y 44. Y nos dicen, busca el máximo común divisor. Muy bien, descomponemos en números primos. Vete por 2 fácil. Primero, 8 es par, sí. Pues prueba con el 2.
Si descompones 8 entre 2, te queda 4. 4 es par, sí, pues prueba con el 2. Te queda un 2. 2 es par, sí, pues prueba con el 2 y habrás llegado al 1. Así que 8 se puede expresar como 2 elevado al cubo. Vamos aquí, 28 es par, sí, pues entonces prueba con el 2 y te queda 14. 14 es par, sí, pues prueba con el 2 y te queda un 7. El 7 es múltiplo de 7, así que el siguiente primo será un 7 y 7 entre 7, 1. Así que 28 se descompone en 2 al cuadrado por 7. Vamos con el 44. Entre 2, muy fácil, se te quedan 22. Entre 2, muy fácil, se te quedan 11. Y 11 es un número primo, así que dividimos por 11 y se te queda un 1. De forma que 44 se puede expresar como 2 al cuadrado por 11. Una vez descompuesto, veremos que los factores que son comunes es el 2. Y de entre todos los factores, lo que hacemos es coger aquellos que tengan un menor exponente. Aquí tiene un 3 y aquí tiene un 2. El menor es el 2. Pues el máximo común divisor es 2 al cuadrado. O lo que es lo mismo, el máximo común divisor es 4. Haz la prueba. 8 divisido entre 4. Sí. 28 divisido entre 4. Sí. 44 divisido entre 4. Sí. Perfecto. Ya tienes el máximo común divisor. Vamos ahora con el mínimo común múltiplo, que es otro cantar. El mínimo común múltiplo de varios números es igual a la multiplicación de los factores, atentos, los comunes y no comunes elevados al exponente más grande. Antes era solo los comunes y el más chico, ahora es comunes y no comunes mayores. Vamos a ver un ejemplo con 24, 33 y 60. 24, 33 y 60. 24 es par, así que seguro que entre 2 se puede. Y mira, nota 12. 12 es par, así que lo dividimos entre 2 y nota 6. 6 es par, así que lo dividimos entre 2 y nota 3. 3 no es par, así que entre 2 no. Pero 3 es un múltiplo de 3, así que lo dividimos entre 3 y hemos llegado al final. Así que 24 se puede descomponer en 2 al cubo por 3. Vamos a 33. 33 no es par, así que no podemos dividir entre 2. Pero vamos con el 3. La suma de 3 más 3, que 6, es múltiplo de 3. Así que sí se puede dividir y se queda 33 entre 3, 11. El 11 ya es un número primo, así que solo podemos dividirlo por sí mismo. Y nos queda que 33 se descompone en 3 por 11. Por último, el 60 se descompone en 2 y nos queda 30. El 30 se descompone en 2 y nos queda 15. El 15 se puede descomponer en 3 y nos queda un 5. Y el 5 ya es un número primo, así que lo dividimos por sí mismo y habremos llegado al final. Es decir, que 60 se puede expresar como 2 al cuadrado por 3 por 5. Y ahora, para hallar el mínimo común múltiplo, cogemos las potencias comunes más grandes. Mira, aquí tenemos un 2 y un 2. Esta está elevado al cuadrado y esta está elevado al cubo. La más grande es el 2 elevado al cubo. Aquí tenemos un 3 elevado a 1, aquí tenemos un 3 elevado a 1 y aquí tenemos un 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 es lo más grande. Pues por 3. Ya no quedan más potencias comunes, pero quedan las no comunes, que son el 11 y el 5. Pues las cogemos también. Si hacemos esta operación, nos dará 1320. Y esto es el mínimo común múltiplo. Dicho de otra manera, de los sucesivos múltiplos de 24, 33 y 60, el más pequeño en el que consiguen estar de acuerdo es el 1320. Bueno, y hasta aquí la primera clase. Espero que te haya gustado, que te haya parecido fácil. Y recuerda que un like, una suscripción o tu comentario es lo que sustenta mi trabajo a diario. Hasta luego.